andábamos como por acá más o menos. Entonces vimos esta parte introductoria, ¿cierto? Había pues aquí un tallercito muy sencillo pues de cálculo que simplemente es como para utilizar las ecuaciones que teníamos hasta este momento, donde son simplemente la ecuación de la catenaria, la ecuaciones a desnivel, ¿cierto? Muchas ecuaciones a desnivel, es decir, cuando uno tiene ya problemas de esto como aproximándose al comportamiento real de una catenaria en un terreno, pues empieza a verse pues que no siempre están a nivel, solamente si fuera terreno plano, pero si hay acá una pequeña ondulación, aquí es subiendo, entonces hay que hacer algunos cálculos pues ahí sobre todo para hacer como una especie de plantillado sin haber construido todavía la plantilla, ¿cierto? Y con la catenaria a una determinada condición, que se empiece a ubicar esa catenaria y a mirar si aquí tiene que colocar dos torres o una sola torre le sirve acá, por ejemplo, ¿cierto? Es como el caso que estábamos manejando acá, ¿cierto? ¿Qué altura debe tener esta torre, ¿cierto? Para poder que esto le quede la distancia mínima de seguridad al terreno, que son 8 metros pues en este taller. Entonces, simplemente para manejar esas situaciones, sin todavía haber visto la teoría de plantillado y de las hipótesis de carga ni nada de eso, simplemente como para afinarnos ahí con esas ecuaciones. Entonces les decía de que la situación normal de un mecánico es muy dinámico, es decir, eso no es estático, es decir, usted hace la instalación o hace el montaje en su estado inicial cuando estaban a unas temperaturas determinadas y apenas monte la línea, pues las temperaturas cambian en el medio ambiente. El conductor es energizado, entonces ya la temperatura hay que suponerla que sube a lo máximo, a 75 grados, si es el diseño que se va a hacer, ¿cierto? Va a ir sufriendo envejecimiento por estar ahí colgado el conductor, ¿cierto? Fenómeno que se denomina pues el creep. Normalmente pues la definición que se le dio en las películas por acá está también ese término, pero no creo pues que se acuerden ni tengan como una motivación para haber fijado pues el término de creep, pero es básicamente envejecimiento que tiene el conductor por estar ahí colgado, o sea, entonces él se va estirando en forma permanente, un estiramiento plástico del cual no se recupera, ¿cierto? Y eso depende del conductor, ¿cierto? Pues para eso hay que modelarlo adecuadamente, ¿sí? Una manera es incrementar la temperatura, pues como lo vamos a hacer, incrementar la temperatura para simular el envejecimiento plástico del conductor. Entonces, más o menos se ha visto que para todos estos conductores, los más utilizados, los ACSR, envejecer 30 años equivale más o menos a colocarle 22 grados más de temperatura, ¿cierto? Para tener en cuenta ese estiramiento plástico del conductor. Entonces, en forma general, lo que estamos buscando entonces con la ecuación de cambio de estado sería más o menos esto, ¿cierto? Pues tenemos acá una condición inicial. Lo que vemos aquí vanos a nivel. Nosotros vamos a colocar vanos a nivel, inclusive hay teoría de la ecuación de cambio de estado para vanos a desnivel. Todavía se complica Manot, pero una buena aproximación es suponer que los conductores son a nivel y usted le aplica eso a toda su línea, ¿sí? Pero aquí tenemos una condición inicial, la condición inicial del cual usted conoce, digamos, del cual usted conoce su tensión mecánica, ¿cierto? El H, lo vamos a llamar el H1. Estas condiciones fueron a una temperatura T sub 1, ¿cierto? A un viento W sub 1 también, ¿sí? Porque recordemos que al pasar a una situación distinta, el peso puede permanecer o puede aumentar o disminuir dependiendo si uno involucra la velocidad del viento, ¿cierto? La velocidad del viento uno la asimila de que tiene acá el peso que tiene el conductor, ¿cierto? Y aquí tiene un peso ficticio debido al viento, ¿cierto? Que se calcula pues en cuánto pega acá el viento, la velocidad de viento sobre esta área, ¿cierto? Esta eso pega ahí
Pues el conductor sobre toda esa catenaria, entonces eso ejerce, digamos, un peso equivalente también en kilogramos por metro, ¿cierto? Entonces uno lo que hace acá es evaluar la cuadratura de estos dos. Este es el W resultante, que este W resultante puede ser el W sub 1 si partió de esa condición, o puede ser el W sub 2 si va hacia esa condición que tiene viento, ¿cierto? Entonces, esta es la catenaria inicial. Pero cuando el conductor sufre cambios, en este caso, digamos, esta temperatura, digamos, era promedio, la temperatura inicial, 20 grados centígrados, en fin, y usted aumentó, digamos, la temperatura, entonces tiene una condición final, ¿sí? Es decir, tiene una condición final. En esta condición final va a haber un nuevo H2 o una nueva tensión horizontal que vamos a llamar H2 y se presenta a una temperatura 2. Esta podría ser, digamos, 20 grados centígrados y esta podría ser 75 grados, como para colocar cambios importantes. Pues se parte de una condición base y queremos llegar a una condición final, inclusive que tuviera también envejecimiento, que tuviera creep, que tuviera viento, pues por ejemplo. O sea, en el taller vamos a considerar una situación ahí sencilla que cambia es de temperatura y cambia de vida útil, cambia de vejez del conductor, es decir, pasa al estado final. Se dan los datos acá iniciales cuando se estaba instalando a 20 grados centígrados y calcule si sube a 75, si adicionalmente le adicionamos el CRIT. Entonces hay que calcular esta tensión. Este es el objetivo. Este es el objetivo. Pues para hacer eso, no se calcula pues de ahí con una ecuación sencilla, pues no. Esto da lugar a lo que se llama la ecuación de cambio de estado. ¿Cierto? Entonces, el objetivo es calcular el H2 y para calcular el H2 hay que hacerlo con la ecuación de cambio de estado. ¿Sí? No hay pues otro camino. O se podía hacer con tablas, en fin, cualquier método pues, pero el método pues moderno es con la ecuación de cambio de estado. Entonces a lo que nos vamos a ocupar hoy es entonces saber en qué consiste esa ecuación de cambio de estado. ¿Cierto? Bueno, pues primero, antes de que veamos la ecuación de cambio de estado, miremos la conceptualización, ¿cierto? Como si hiciéramos una prueba pues en campo y lo hiciéramos un paso a paso pues así, sin haber montado todavía la ecuación de cambio de estado, como para ilustrar en qué consiste el fenómeno, ¿sí? Pues los fenómenos que dan lugar a que uno tenga que utilizar la ecuación de cambio de estado. Bueno, entonces vamos a apoyarnos en teoría pues de las clases anteriores, pues que son simplemente cálculo de flecha, cálculo de longitud de conductor y ya, y para de contar, con eso nos defendemos. Bueno, entonces vamos a suponer una situación que tengamos un vano de 500 metros, una separación pues aquí entre torres de 500 metros. Pues aquí estamos indicando que estas son de suspensión, realmente esto debería ser de amarre, pues para ser más legal esto debería ser de amarre, que esto no se mueva y permanezca a los 500 metros, ¿cierto? Porque cuando esto adquiere más, esto realmente acá, esta tensión va a hacer que esta cadena se mueva, ¿cierto? Entonces aquí es bueno resaltar que esto sigue acá pues, el camino pensando en que esto no se mueva, o asegurar de que esto sea mejor una retención, que sea una retención, para que eso no se mueva, siendo legales pues en el dibujo, ¿cierto? No se debería mover, que alguien ahí bien avispado me dice, ah, no, profesor, esa cadena, eso se le va a voltear acá, si esto aumenta la tensión, o disminuye, en fin, pues cambia la situación. Entonces pensemos que es de retención para ser más legal, o simplemente un vano de 500 que no varía, no se mueve pues. Vamos a ver en los ejercicios del taller que se supone una situación donde se colocan dos vanitos, aquí es retención, retención, y aquí es una de suspensión. Es una de suspensión, y aquí esto es un vano a su 1,
Este es un vano a sub 2 que forman un alineamiento mecánico, diga que este sea 500 y 800, entonces pasa de una temperatura T1 de 20 grados a una temperatura T2 de 75 grados, y resulta que esta cadena se mueve. Se mueve aquí un delta, delta de X, para hacer que estas dos tensiones sean iguales, ¿verdad? Estas dos tensiones sean iguales, ¿cierto? Siempre, porque la cadena se puede mover. Entonces ahí, y no es este problema, sino que ya es otro problema donde hay que decir, bueno, esto se movió, entonces este vano realmente se me amplió un poquito y este se me encogió un poquito, digámoslo así, porque eso aumenta la tensión, es hacia el vano más grande. Siempre cuando pasa de una temperatura T1 a una temperatura más grande, ¿cierto? Este es el que arrastra más por ser más grande, pues digámoslo así. Bueno, eso lo vemos, ¿sí? ¿Me puede repetir por favor cuál es la diferencia entre amarre y suspensión? Vea, esta de acá es, digamos, O amarre y retención. Amarre, retención, exacto. Listo. Esta es la suspensión. Y la otra es la que va en serie con el conductor, ¿cierto? Y aquí colocan, y para pasar al otro lado, colocan acá un puente, pues. Colocan un puente realmente para pasar a la otra cadena, pues. Listo. Entonces, una pregunta pequeña. Sí. Pero es que nosotros vimos en la clase que hay una flecha, ¿cierto? Es una cosa de flecha que desarrollamos toda la parte matemática. Pero en el taller usan un F1 y un F2. Entonces ahí me enredó. Pues porque yo lo intenté calcular con una flecha y no entendí eso ahí. Ya. Bueno, no, esto es, lo que pasa es que aquí es que son vanos a desnivel. Entonces, en vanos a desnivel, uno lo que hace acá es, cuando ya está haciendo todo esto, entonces ya parte de dos definiciones. Voy a definir que esta distancia de acá la voy a llamar un F1. Por ejemplo, un F1. Y al de arriba lo voy a llamar el F2. Pero lo estoy llamando así, pero eso no son flechas. Recordemos que la flecha, estamos llamando F1, F2, pero recordemos que para vanos desnivelados, la flecha es la distancia de esta línea recta a la catenaria, ¿cierto? La máxima distancia. Y este F1 sí consideraría lo que llamábamos la saeta, ¿se acuerdan? La saeta, que era la distancia de esto a esto. Entonces aquí realmente son nombres, pues, no es que sean flechas, pero lo podemos llamar como una especie de flechas, pues eso es lo que asimilamos. Entonces aquí mire, este te daba 12,1 y este de arriba te daba 40,1 porque es a la distancia suponiendo que el conductor que los apoyos estuvieran acá y acá, entonces es lo que estamos haciendo ahí, lo estamos llamando pues distancias a esas horizontales con respecto a la proyección de la primera torre y con respecto a la proyección de la segunda torre, sí, era eso. ¿Listo? Sería como, o sea, el F2 vendría siendo como una saeta, pero desde el... Exacto, como si fueran como si definiéramos dos saetas, que es válido, definimos dos saetas, la más chiquita y la más grande. Entonces, esta es la saeta chiquita, esta es la saeta grande. Listo. O sea, de ahí me dará, la ecuación sería reemplazar en la de saeta a 2. Sí, claro, exacto. En la ecuación de flecha normalita, coloca en la ecuación de flecha, en vez de a medios, coloca ahí el valor de A2. Y de A2, ¿por qué? Porque usted sabe, entonces ya tiene que aplicar el concepto, que es que cuando uno calcula la Y, la calcula entonces como H sobre W, poniendo el origen. Aquí dice, este es lo que sube acá, a partir del origen se calcula con esta expresión coseno hiperbólico, en este caso lo que sube desde acá. Esto lo va a llamar, por decir A2, es lo que sube, lo que arranca, lo que se mueve la X, entonces es A2, H sobre W, menos 1, entonces aquí estaríamos calculando que esto, esto sería este Y, porque siempre con esta ecuacióncita, la X que yo coloco acá es lo que va subiendo desde el punto más bajo, ¿cierto? Entonces usted se pega a ese concepto, entonces tiene que tener clarito qué está utilizando, ¿cierto? Porque acuerde que por ahí hay unas que enredan, cuando dice a medios, entonces a medios es cuando esto está a nivel, pero aquí no estamos hablando de a nivel, sino que
Nos estamos apoyando es en la ecuación primitiva de la catenaria, cuando esto sube a partir del origen. Entonces yo utilizo adecuadamente esta ecuacióncita, ¿cierto? ¿Listo? Listo, profe. Entonces recordemos que esta es como la X, pues, esta es como la X. Claro. La X utilizada para lo que yo quiera. Entonces yo me aprovecho de eso y calculo para acá, para donde quiera, ¿cierto? Si necesitara calcular cuánto iba aquí en este punto, entonces aquí le coloco esta distancia desde acá hasta acá nomás, por ejemplo, ¿cierto? Si quisiera calcular hasta acá, cuánto ha subido desde acá hasta acá. Si necesitara eso, entonces ya utilizo esa distancia. ¿Sí? Muy bien. Ahí me da con el profe, entonces la flecha uno para qué lo usa. ¿La qué? La flecha, pues la flecha real. La usa uno como por conocer el dato. Sí, para conocer el dato, pero eso no sirve para nada, pues. Que se pide acá, no, realmente lo que interesa son los acercamientos acá al terreno, pues lo que yo tengo que estar controlando. Pues, inclusive es más valioso estos datos, vea, los de estas pseudo flechas, pues, o de la flecha cuando es a manos a nivel, ese sí es más utilizado, porque con ese me da, digamos, con ese sí me dice, entonces si yo tengo acá una distancia de seguridad terreno, entonces con esta flechita, yo puedo evaluar aquí entonces cuánto vale la torre. La altura de la torre mínimo tiene que ser igual a F más de su S. Mínimo tiene que ser igual a F más la distancia de seguridad del terreno. Los 6,5 metros o los 8 metros. Mínimo tiene que tener ese valor la torre. Entonces mira que este valor de flecha es más importante pues que estar calculando, por ejemplo, esto por allá. Pues, uno calcule la flecha, pues, por aquí al punto. Bueno, es muy bonito y todo, pero no es tan necesario, digámoslo así. Ah, claro, listo. ¿Listo? Casi siempre esto lo que más interesa son las verticalidades, porque las verticalidades con eso se va evaluando las distancias de acercamiento, ¿cierto? Muy bien. Entonces decíamos que en este caso íbamos a ilustrar mejor el concepto del uso de la ecuación de cambio de estado, pero por partes, ¿cierto? Sin haberla todavía implementarlo, sino que vamos a ilustrar como, ve, hay necesidad de montar una ecuación que haga eso, pues esos pasos que vamos a ver acá. Entonces digamos que usted instaló allá su conductor, ¿cierto? Le dijeron que su conductor tiene una resistencia última de rotura del 13.517 kilogramos, ¿cierto? Le dicen que instale ese conductor de tal manera que cumpla con esto, que cumpla que sea el 20% de la tensión de rotura, ¿cierto? Ya de una vez nos vamos yendo como a las hipótesis de carga, ¿cierto? ¿De dónde salieron esos? De ahí van a salir las hipótesis de carga. No, es que se ha experimentado mucho y ya se sabe que en régimen normal, si usted va a instalar eso todo el tiempo, va a estar ahí en la mayoría del tiempo que esté alrededor del 20% de la tensión de rotura. Ni más porque de pronto se le revientan esos hilos, ni menos porque está subutilizando. Entonces, si alguien puede decir, no, entonces mire, yo para curarme en salud voy a tensionar a la mayoría del porcentaje del tiempo de vida útil de la línea al 10% de RTU. Entonces estaría la mitad de la tensión. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Eso le funciona, pero no está como optimizado de acuerdo con la experiencia, ¿cierto? Porque quedaría un conductor acá súper colgado porque tiene menos tensión, entonces estas torres tendrían que ser más altas. Estaría utilizando torres muy altas, ¿cierto? Torres muy altas, sabiendo que le dicen, usted puede temblar un poquito más, porque a esto, ya con esto pueden aparecer problemas de vibraciones, pero para eso están los amortiguadores, en fin, y adicionalmente las tensiones tampoco exigen torres que sean muy robustas, porque si usted se pone a aumentar la tensión acá, podría resolver eso con amortiguadores, pues, colocándole más amortiguadores por acá, pero las torres tendrían muchas tensiones mecánicas, entonces ya tampoco es económico. Entonces, esto es realmente producto como de la experiencia que da lugar, digamos, a que la situación sea económica, un balance entre las tensiones mecánicas de la línea y lo que aguante, digamos, los mismos conductores, ¿cierto? Entonces ya esas recomendaciones son del 20%, de ahí salió este valor. Entonces el dato que tenemos acá es que esto se va a tensionar al 20% y que este H inicialmente sea del 20% de la tensión de rotura, ¿cierto? 20% de RTU. Eso es lo que te están diciendo. Tensión al 20%, ¿cierto?
coloque a un dinamómetro hasta que el H le dé el 20%. Realmente la tensión mecánica acá en el punto más bajo, pues es menor que la tensión acá en el amarre, ¿cierto? Es menor que la tensión acá en el amarre. Este T que lo llamamos la tensión horizontal es mayor que el H. Realmente un ejercicio de estos pues, tiene la disyuntiva. Bueno, esto está a un H y esto está aquí a un T y el conductor entonces realmente soporta toda esa gama de tensiones, desde el H hasta T. ¿Ves? Algunos, pues hay autores o hay documentación donde trabajan con este T, pues, ¿cierto? Con este T. Pues aquí vamos a trabajar con el H, que es más cómodo, y vamos a ver que no hay tanta diferencia, ¿cierto? No hay tanta diferencia. Muy bien. Entonces, si colocamos este conductor acá, entonces el primer paso entonces es calcular, digamos, cuando el conductor está suspendido allá a ese H del 20%, entonces cuánto valen pues sus variables que interesan. Básicamente lo que me interesa es la longitud de conductor. Uno tiene que pegar acá, digamos, en este desarrollo, en la longitud de conductor. Entonces, el conductor va a estar a esta tensión, que es un dato, ¿ya? Estos son los datos del conductor, lo que necesita, el área de la sección recta, el módulo de elasticidad de Joule, el módulo de elasticidad de Joule, módulo mecánico, ¿cierto? Bueno, entonces estando allá en los amarres, también se está calculando aquí cuánto vale esa tensión, lo que les decía, qué tan diferente es. Entonces aquí en el punto más bajo era 2703, allá en los amarres es 2744, ¿cierto? Hay una diferencia de más o menos de 40 kilogramos frente a 2700, eso no es una diferencia importante, pues, ¿cierto? Aunque uno podría, digamos, trabajar con esta tensión mecánica o con un promedio a lo largo de la catenaria también, pero para no enredar el ejercicio, vamos a suponer nosotros que siempre vamos a trabajar con H. Bueno, el conductor entonces está tensionado a este valor, ¿cierto? Y con eso, y está suspendido, entonces lo que vamos a calcular entonces, bueno, estando allá suspendido, vamos a calcularle cuánto vale su longitud de conductor. Y aquí sí vamos a aprovechar pues que la ecuación exacta no tiene ningún problema, pues 2H sobre W es el hiperbólico de A medios, H sobre W, ahí lo vimos pues en la primera clase de cálculo mecánico, pero aquí están los valores, y me da que finalmente la longitud de este conductor pues es parecida al del vano, 500, pero es un poquito más, 2 metros 48 centímetros. Esta es la longitud de ese conductor que está pues allá colgado en estos amarres, ¿cierto? A esta tensión mecánica del H2703, este es el peso del conductor, ¿cierto? Sin viento y sin nada, ¿cierto? Y me da que esta es la longitud. Ese es el primer ejercicio, o digamos la primera etapa de lo que queremos ilustrar. Bueno, ahora finalmente lo que nosotros queremos mirar es llevar este conductor a una temperatura de 75 grados. Lo vamos a llevar a una temperatura de 75 grados y tenemos que calcular el nuevo H, ¿cierto? Pero lo estamos haciendo por pasos, ¿cierto? Primero, lo colgamos allá y calculamos su longitud, ¿cierto? Lo bajamos de allá. Mire que lo vamos a bajar de allá. Entonces, si lo vamos a bajar de allá, cuando el conductor lo bajemos ficticiamente y lo extendamos aquí en el suelo, se suspende la tensión mecánica de 2703, se suspende, ¿cierto? Ahí se suspende. Entonces, hay que mirar entonces cómo se calcula, si el conductor lo bajamos, él se encoge, ¿cierto? Porque ya no está sometido a 2703, sino que está sometido a 0 kilogramos. Entonces, este distensionamiento da lugar a que la longitud disminuya. ¿Cómo se calcula la longitud? Con esta ecuación. Esta realmente es como la ley de Hooke. Esta es la ley de Hooke. En estos conductores. ¿De dónde sale esta ley de Hooke? La ley de Hooke, por aquí la vamos a ver más adelante, pero la podemos adelantar porque aquí la estamos utilizando. Es de que si usted tiene un material, y lo somete a una prueba de esfuerzo, en este caso un conductor, y usted grafica delta L sobre L, ¿cierto? Aquí grafica la tensión mecánica por
milímetro cuadrado, o sea, H sobre A, ¿cierto? Usted lo somete a una prueba, ¿cierto? Y arranca de cero. Aquí estaba en reposo el conductor, entonces usted lo somete a una prueba y dice, yo voy a estirar ese conductor, le voy a aplicar una tensión, y voy mirando cuánto se va elongando, ¿cierto? Entonces, esa característica tiene más o menos este comportamiento. Y por aquí el conductor se revienta, ¿cierto? Por aquí el conductor ya se revienta. Cuando se hacen pruebas, pues, ahora pensemos que lo llevamos hasta por acá, y usted, digamos, iba en esta dirección, tensionando. La prueba que hacen, pues, allá, digamos, los de resistencia a materiales. Sobre estos materiales, cuando les solicito una prueba, lo que hacen es esto, ¿cierto? Mirar estas curvas. Digamos que aquí, se devolvió. Esto se devuelve por acá por la misma parte, pero por aquí en un punto se devuelve por otra parte, ¿cierto? Es decir, por aquí queda un estiramiento permanente, ¿verdad? Aquí queda una región plástica, ¿verdad? Salvo materiales, digamos, que tienen muy poquita región plástica, ¿cierto? Como son digamos, todos esos materiales de los amortiguadores, eso se busca, pues, que eso, cuando eso se estira y vuelve, eso queda igualito, ¿cierto? ¿Qué tal que ese resorte de la moto, pues, se estirara 1 centímetro en cada hueco, ¿cierto? No duraba una hora, pues, el amortiguador. Entonces hay materiales que se construyen tratando de que esto sea prácticamente cero, ¿cierto? Un resorte de eso, por ejemplo, de acerado, inclusive el de los lapiceros, se busca de que eso no se dañe, pues, que eso permanezca cuando se estire, vuelva a su estado normal. Pero los conductores no son así, ¿cierto? Usted no puede construir un conductor con esa característica, porque tendría que tener aquí un acero muy costoso, y aquí hay un acero normal, y hay unos que no tienen acero, ¿cierto? Los ACSR tienen acero, pero hay otros que no tienen acero, pero otros que son aleaciones de aluminio, ¿cierto? Aleaciones de aluminio. De todas maneras, el conductor que estamos manejando acá es el conductor, esto también aplica para cable de guarda, pero básicamente lo más importante es para el conductor de fase. Entonces el conductor de fase se devuelve por acá, se devuelve por acá. Lo que nosotros vamos a caracterizar es esta curvita, ¿cierto? Entonces, la pendiente de esto es el módulo de Joule. Entonces aquí tendría un módulo inicial. Y cuando aquí regrese, o cuando él ya se empieza a trabajar, entonces adquiere un módulo final. Es el que nosotros vamos a llamar simplemente el E. El módulo de elasticidad, el E, ¿cierto? El que está por aquí, 7.250 kilogramos. Es este que aparece acá, ¿cierto? Entonces, en esa curvita, y nosotros por aquí en la parte recta, colocamos por acá otro color para que ilustremos que este es en la parte lineal, ¿cierto? Podría ser un poquito más abajo, pues, ¿cierto? En la parte lineal yo tengo acá entonces un H2 sobre A, y en este punto tengo un H1 sobre A, ¿cierto? De una tensión mecánica 1 a una tensión mecánica 2, ¿cierto? Y aquí tenemos un delta L sobre una longitud inicial, ¿cierto? Esa longitud inicial podría ser simplemente L1, la podríamos llamar L1, o dejarla como delta L. Y recordemos que la pendiente de esto es el módulo de elasticidad. Entonces, si nosotros sacamos de acá la definición de esa pendiente, entonces esa definición de la pendiente me diría que sería H2 menos H1, todo sobre A, ¿cierto? Entonces dejémoslo acá sobre A, es el área de la sección recta en milímetros cuadrados, por el delta L sobre L1, entonces este L1 pasémoslo para acá para arriba, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el delta L, debido a la ley de Hooke, lo despejamos de acá. Este es H2 menos H1, ¿cierto? Entonces pasamos este para acá, de aquí sobre el área por el módulo de elasticidad de Joule y por L1. ¿Cierto? Entonces acá tenemos entonces ilustrada lo que es la ecuación del resorte, pero aplicada a un conductor, ¿cierto? La ley de Hooke. Esta es la ley de Hooke, ¿cierto? Es que es la que está aplicando acá. Delta L es igual a H2 menos H1 a por E por L1, ahí se está aplicando, igualita. Bueno, y ya nos queda pues cubierta, digamos, cuando ahora la necesitemos.
Entonces, ese estiramiento o ese encogimiento más bien, entonces, H final 0, H inicial 2703, que es cuando estaba ya colgado, ¿cierto? Sobre el área 503 por 7250, que es el módulo de elasticidad de Young que estamos utilizando para este conductor. No dijimos ni qué conductor era, un conductor típico, ¿cierto? Por el L1, el L1 que tenía, ¿cierto? ¿Cuál es el L1? Cuando estaba ya colgado, ¿cierto? Cuando estaba ya colgado, nos dio, a ver aquí, 502, es esa es la longitud que tenía cuando estaba colgado, entonces lo hacemos con respecto a eso. Y nos da que tiene un encogimiento de 31 centímetros, ¿verdad? 31 centímetros. O sea que cuando él está acá en el suelo, la nueva longitud de la que tenía allá cuando estaba colgado, menos el encogimiento, entonces queda con una longitud de 502.175 metros. Aquí está, cuando está en el suelo, entonces aquí se mide todos los pasos para hacerse casi. Listo, entonces aquí, cuando esté en el suelo, dijimos, en vez de haberle hecho la temperatura ya, aumentado la temperatura, que lo real, nosotros lo hicimos en 2 pasos, lo bajamos y aquí lo calentamos, ¿cierto? Y calentamos ¿sí? ¿Esa A es el área del cilindro del conductor o es como un área No, es este área. Es el área de este conductor, ¿Este? como la tapa, pues como el círculo? Sí, exacto, el círculo completo. El área de la sección recta, pues, usted parte el conductor y mira cómo le quedó. El área de esa sección recta es el dato, ¿cierto? Listo. Listo. Eso es, ¿de dónde salió eso? Porque es que aquí se calcula, hacen la prueba en lo que llama esfuerzo. Esfuerzo es tensión mecánica por milímetro cuadrado. Entonces calculan es más bien el esfuerzo, ¿cierto? Es lo mismo que tensión, pero en cada área de 1 milímetro cuadrado, como la concentración de la tensión. Y la prueba la hacen es con esto, ¿cierto? Entonces, este módulo está definido es para esa pendiente de esa curva, ¿sí? Muy bien. Entonces decíamos que el conductor ya acá en el suelo, pues ya le calculamos la tensión, le calculamos a la tensión mecánica 0, le calculamos el encogimiento y nos da que él tiene una longitud de este valor pues en el suelo. Bueno, estando ahí, entonces dijimos, bueno, entonces acá vamos a aumentar la temperatura de 20 a 70, lo vamos a calentar, ¿cierto? Vamos a calentar y al calentar él se tiene que estirar, ¿cierto? Ese tiene que estirar. ¿Cómo se estira? Esa sí es muy sencilla, pues es la ecuación de la dilatación de un conductor, que es el alfa por la diferencia de tensiones por la longitud que tenga en ese momento, ¿cierto? Donde este alfa es el coeficiente de dilatación térmica. El coeficiente de dilatación térmica que tiene el conductor, ¿cierto? Entonces el coeficiente de dilatación térmica también es un dato, ¿cierto? Por aquí, bueno, sí, aquí está, 20 por 10 a la menos 6. Este no es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura, era .04 más o menos. Este es coeficiente de dilatación térmica que tiene cada conductor y es un dato de fabricante. Para calcular el cómo se estira cuando le varía la temperatura, simplemente es esta ecuacióncita. Este alfa por la diferencia de temperaturas por la longitud inicial. Entonces simplemente aplicamos los datos, el alfa 20 por 10 a la menos 6, vamos a una temperatura final de 75, partimos de una inicial de 20, por la longitud que tiene el conductor cuando está aquí en el suelo, ¿cierto? 502.175. 502.75 y nos da que él se estira 0.55, es decir, un poquito más de medio metro, bastante se estira el conductor. Entonces la longitud en el suelo, cuando le apliquemos temperatura, va a ser la que tenga ahí cuando lo bajamos, que era 502, más este estiramiento por temperatura, nos da 502.7. Ya vamos en 700 centímetros, ya vamos vamos en 2 metros con 77, casi 3 metros, ¿cierto? Con respecto al vano, pues, ¿cierto? El estiramiento, si no, son pequeñas longitudes, pues. De todas maneras, lo que tenemos es que ya tenemos la nueva longitud cuando está estirado. Estando ese conductor ahí,
Entonces vamos a hacer la gracia, que tengamos, teniendo aquí un conductor de este valor, porque ya este valor lo vamos a instalar allá nuevamente. Vamos a instalar ese material de 502.727 metros. Lo instalamos allá a ver qué sucede. Y tenemos que calcular nuevamente cuál es el comportamiento del conductor. Cuando usted lo coloca allá, lógicamente le varía la longitud, ¿cierto? Porque él ya va a estar sometido a una nueva tensión que no conocemos. ¿Cierto? Entonces aquí se presentan dos ecuaciones que tiene que cumplir cuando usted lo cuelgue allá, ¿cierto? Tiene que cumplir primero, si usted hiciera nuevamente el paso a paso, ¿cierto? Que es la longitud, la nueva longitud cuando esté allá, es decir, este L4 que vamos a calcular a ver cuánto es. No lo sabemos. Sabemos la ecuación, sabemos el que tenía acá, el L3 más el estiramiento por ley de Hooke, ¿cierto? Nuevamente H2 menos H1, A1, aquí faltó que en el delta L decíamos que era por L1, ¿cierto? Aquí faltó. Pues, lo mismo cuando hacíamos acá, aquí sí lo colocamos adecuadamente por L1, aquí no lo pusimos, aquí falta. Por la L, pues, por la L1 que tenga en su momento desde el suelo, o sea que el de 502.727, cuando usted lo eleva pues allá, o sea que nos faltó pues eso, o sea, en la ecuación. Bueno, entonces tiene que cumplir con esta ecuación, que no sabemos cuánto vale el H2, conocemos el L3 que tenga, realmente aquí sería L3. Pues el L1 inicial de la fórmula, pero realmente sería con respecto el que tenga ahí, más el nuevo con respecto al que tenía, ¿cierto? Tenemos que hacerlo así, porque el L4 no lo conocemos. Pero cuando usted lo cuelga ya, él tiene que seguir cumpliendo con la ecuación de longitud de conductor, ¿verdad? Ya que teníamos parábanos a nivel, 2H sobre W, son hiperbólico de A medios, aquí sobre H sobre W, donde el H acá es el H2, ¿cierto? Realmente acá hay dos ecuaciones donde lo que se desconoce es H2, ¿verdad? H2 no se conoce. Hay que averiguar cuánto vale el H2. Aquí tenemos dos ecuaciones con una incógnita, realmente con dos incógnitas porque tampoco conozco la longitud, pero realmente la que me interesa acá es calcular cuánto vale el H2, ¿cierto? Y cuál va a ser el nuevo estiramiento pues allá, pero lo que me interesa es H2, ¿cierto? Entonces realmente tengo que resolver esta parte de ecuaciones. Que puede juntar simplemente que este L4 es igual a este L4, entonces esto igualado a esto, y resolver esta ecuación, ¿verdad? La parte de acá, 2H2, igualado pues al otro, aquí faltó pues por el L3, faltó pues, bueno, resolver esa ecuación, aquí en forma didáctica se está haciendo manualmente, entonces se está resolviendo, estas dos ecuaciones se están resolviendo aparte. Estas dos ecuaciones se están resolviendo aparte, ¿cierto? Entonces aquí están una ecuación, que es la azul, que es la de la longitud del conductor suspendido, ¿cierto? Es esta cuando varía el H2, entonces, ¿cómo va variando, digamos, la longitud dependiendo del H2? Y aquí la segunda ecuación, la L4 igual a L3, más el estiramiento pues que tenga allá, entonces también se está pues colocando acá, ¿cierto? Acá. Y cuando estas dos ecuaciones se resuelven, aquí se está resolviendo gráficamente, pues, pero es más cómodo hacerlo pues acá. Pero aquí lo que se está haciendo es gráficamente porque interesa es ilustrar el concepto. Entonces aquí llega un punto en que ellas dos tienen el mismo valor, ¿cierto? Entonces ahí es la solución. Entonces aquí evalúa cuánto vale esa tensión mecánica que es el H2 y se presentó, digamos, cuando la longitud de conductor valía tanto, pues, ¿cierto? Cuando el L4 valía tanto, que es el que tiene que cumplir, es lo que estamos graficando ahí. Ahí lo que me interesa es realmente cuál es la tensión mecánica. ¿Cuál es la tensión mecánica? ¿Sí? Entonces, llegamos a la conclusión que la nueva tensión mecánica
es 2.457 kilogramos. Entonces lo que se pretende es una ecuación que desde acá, desde el primer numeral cuando está aquí colgado, me brinque al último, sin necesidad de todos estos pasos. Estos pasos eran simplemente como para ilustrar el concepto y la problemática desde el punto de vista, digamos, de ecuaciones, ¿cierto? O la situación física que hay que resolver, ¿cierto? Entonces, realmente aquí, por ejemplo, estamos repasando los pasos. Ese fue el primer paso, cuando se colgó a esa tensión. Perdón, el paso 1, cuando se colgó esa tensión, se bajó al suelo, se calentó y se volvió a colocar allá y llegamos, era 2.457, ¿cierto? Fue lo que acabamos de ver acá, 2.457, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos ilustrada la problemática, ¿cierto? Entonces aquí lo que viene es, bueno, eso no lo vamos a seguir haciendo porque eso está muy largo, pues. Si cada cosita hay que hacer los 4 pasos, ay María, ahí perdemos el año, ¿cierto? Entonces decimos, no, entonces esas 2 cosas que las hacemos así por pasos, hagámoslas simultáneamente. Digamos entonces que el conductor tiene un estiramiento, cuando finalmente para calcular una longitud final menos una longitud inicial, debido a todos estos efectos, los efectos primordiales, acá los responsables de eso son la temperatura y la ley de Hooke. Hay otras cositas pues ahí ya que son menudas. Estos digamos que son las 2 variables que son responsables por el estiramiento y cambio de tensión del conductor y cambio de longitud. Entonces, uno de temperatura y otro debido a la ley de Hooke. Entonces usted simplemente trae nuevamente pues acá la de temperatura, alfa por T2 menos T1. Aquí le vamos a agregar el creep. Seguida explicamos qué es ese creep, ya le habíamos mencionado. Por L1 más ley de Hooke, el estiramiento por ley de Hooke, H2 menos H1, A sobre E por L1, ¿cierto? Entonces lo de Hooke es lo siguiente. Lo de Hooke es lo siguiente. Si usted tiene un conductor ahí, vamos a suponer acá pues, y suspendemos un conductor acá, en una condición inicial. Inicial es en el montaje. Cuando el conductor se montó pues en tiempo igual a 0. ¿Cierto? Tiempo igual a 0 se hizo la instalación del conductor. Y usted, digamos, lo único que va a observar, lo pone ahí experimentalmente y vuelve dentro de 30 años. ¿verdad? Dentro de 30 años, muchachos. Él vuelve dentro de 30 años, o la vida útil, pues, que consideren. Estamos calibrando para 30 años, pues, porque el cuento aquí para resolver esos 30 años con respecto a CRI es un documento por ahí un poquito elaborado. Hay una norma de la IEEE que dice cómo calcular eso. Entonces ahí nos meteríamos en un capítulo pues de por ahí de 2 clases, entonces no lo podemos hacer, simplemente aprovechamos el resultado. De todas maneras, lo que tenemos acá es que vamos a simular qué pasaría con ese conductor si usted lo deja ahí, entonces 30 años, ¿cierto? Y vuelve y lee al final, es decir, a los 30 años, por ejemplo. ¿sí? Y resulta cuando usted viene, oh sorpresa, de todas maneras usted no se sorprende porque ustedes son ingenieros, pero cualquier persona dice, bueno, ¿y qué le pasó a ese conductor? Ese conductor tuvo un estiramiento, ¿verdad? Entonces aquí él tuvo un delta de L. Este delta de L es debido al creep, a lo que se va estirando, lo que decíamos acá cuando montamos la ley de Hooke, ¿verdad? Es que cuando usted lo tensiona, él se va estirando, él se va estirando. Ese estiramiento lo hace muy al principio, el fuerte es muy al principio del conductor, de la instalación, inclusive en las primeras horas, en las primeras 72 horas. Ya después, él se estira cuando se está acomodando, es como decir, como construir usted un conductor de plastilina, ¿cierto? Y lo cuelga ahí. El mayor estiramiento al principio, entonces, digamos, en las primeras, después eso se le queda ahí casi igualito, pues, ¿cierto?
Entonces lo mismo sucede con estos materiales, pero de todas maneras uno valida es el CRIP total. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo diablos voy a manejar este estiramiento? Es, digamos, como el parche pues, ahí en el cálculo mecánico. ¿Cómo simular? Que es importante, no se puede despreciar porque eso da lugar a que no los cálculos no sean muy exactos, que digamos, si usted ignora esto. Entonces lo que se hizo fue, bueno, que este delta L, este estiramiento de CRIP, yo lo traslado a un delta de temperatura. Y hay una normita de la IEEE, en este momento se me escapa pues el nombre, que dice entonces cómo calcular adecuadamente esta temperatura, ¿cierto? Entonces de aquí sale, digamos, la receta. Bueno, una receta puede ser sacar 22 grados centígrados por cada 30 años o por 30 años de estar suspendido, ¿cierto? Entonces de aquí sacamos un parámetro que lo vamos a denominar el CRIP. Le vamos a decir, para esta línea vamos a manejar un CRIP de 22 grados centígrados. Entonces ya sabemos, es la temperatura adicional que usted debe colocar, para simular el envejecimiento del conductor, ¿cierto? Entonces si usted simplemente va a evaluar qué le sucede si usted estando acá solamente pasa el CRIP, quiere simular el CRIP, a ver cómo se le comportaría y no esperar 30 años. Usted parado ahí, simplemente calcular. Entonces usted acá en este estiramiento le coloca la diferencia de temperatura 0, es decir, yo voy a considerar únicamente el CRIP y coloca más CRIP. CRIP es cuando está envejeciendo, ¿cierto? Cuando pasamos de año 0 a año 30, ¿cierto? El conductor se está estirando, el signo positivo. Y el signo negativo, cuando se está rejuveneciendo también, ¿cierto? Yo quiero, que a veces que es muy necesario, ¿verdad? Yo quiero pasar más bien de esta situación. Controlar aquí la distancia de seguridad al final de la vida útil y quiero regresar a tiempo cero, a ver cómo lo tengo que instalar, ¿cierto? Entonces, en algunos casos no, en el caso casi que realmente interesa es pasar de lo que debe estar al final de la vida útil y cómo lo debo instalar hoy, ¿cierto? Para poder hacer el diseño adecuado de la plantilla, para que la plantilla me tenga en cuenta este envejecimiento del conductor y al final no me vaya a fallar por aproximaciones excesivas al suelo, ¿cierto? Y ahí, ese es el concepto del CRI. Entonces aquí en esta ecuación aparece T2 menos T1 y le adicionamos este más menos CRI. Ya sabemos cuándo es más, cuando está envejeciendo, cuando el menos es cuando se está encogiendo, o sea, que está recuperando, va hacia el año cero, del año final hacia el año cero, entonces es menos. Bueno, ese sería, digamos, entonces, el temperatura. Y el Hug, pues ya sabemos cómo se calcula, que lo ilustramos ahora, H2 menos H1, A por E por L1. ¿Cierto? Entonces, esta es la ecuación genérica. A esta ecuación, entonces, simplemente ya la convertiremos cuánto vale la fórmula L2, sabemos cuánto vale la fórmula L1, ¿cierto? Que es este que está acá, ¿cierto? Y aquí multiplicado por L1, entonces se trajo todo acá, digamos, a un lado de la ecuación, de tal manera que esto quede un f de H2 igual a 0. Entonces aquí quedaría la ecuación exacta de la ecuación de cambio de estado. Sería esta, vea. Todo esto acá, esto por ser hiperbólico, de A2 sobre 2. ¿Cierto? Es decir, también podría cambiar el vano. Normalmente pues no lo vamos a cambiar, pero para el ejercicio que vemos ahora, para ilustrar el concepto del vano regulador, el vano podría cambiar un poquito, que es el estiramiento del corrimiento de la cadena, ¿cierto? Entonces, en forma general es la fórmula de longitud, que es a medios, sobre H2 sobre W, en este caso de la situación 2, y aquí lo mismo de la situación 1. Entonces, este es L2, este de acá es L1, este es L1, y aquí multiplicado, porque está trayendo, este L1 se trajo acá, y se coloca dentro del paréntesis todos los demás términos, es decir, 1, porque aparecía aquí L1, entonces que multiplica a 1 más, la parte de cambio por temperatura, y la cambio por ley de Hooke, entonces alfa más T2 menos T1, más menos CRI, más H2 menos H1, A por E,
no aparece el L1 porque el L1 está afuera, el L1 está multiplicando todos estos términos. Entonces, esta es la ecuación de cambio de estado exacta, ¿cierto? Esta es una versión. Otra versión es que la colocan de esta manera, ¿cierto? En los autores utilizan mucho esta presentación, pero es la misma, es simplemente sacar de acá T2 menos T1 más o menos script, lo colocan acá afuera, ¿cierto? Porque este es un valor que es conocido. Es un valor conocido. Siempre conozco el T2, conozco de dónde partí y conozco si tiene o no vamos a considerar script, ¿cierto? Pues este es un valor conocido. Entonces coloca aquí un f de h2 igualada a un valor con esta presentación. Podría ser otra, pero esa es la que le gustó pues a toda esta gente, ¿sí? Y por la simetría y por la belleza pues de la ecuación, alguna cosa pues dio razón a que la presentara pues así, uno podía presentarla de otra manera, despejar otra cosa, h2 menos h1, en fin. Pero aquí, lo importante es que aquí saque uno que no sea igual, podría ser 0, podría estar acá, pero así la presentaron pues muchachos. Simplemente estoy extrayendo pues lo que está en la mayoría de los libros. Bueno, entonces, dando esta presentación, queda finalmente así. Aquí quedaría el L2 sobre el L1. Entonces, este 2 se cancela, ¿cierto? Porque queda en ambos. Entonces queda H2 sobre W sub 2, en hiperbólico de A2 sobre 2, H2 sobre W sub 2, lo mismo acá en el denominador, pero la condición 1, menos 1, menos H2 menos H1, A por E, ¿cierto? Esta ecuación se presenta muy fácil, es para uno resolverla, digamos, como en un Excel, porque en un Excel uno da la función, uno resolverla pues sin implementar pues un algoritmo pues en Visual Basic pues del Excel o en MATLAB, sino que lo puede utilizar directamente pues ahí en una página de Excel. Pues ahí monta esta ecuación, monta esta otra que es el valor conocido, ¿cierto? Por aquí coloca la variable H2, a la variable H2 que es la que tiene que resolver, y en Excel pues tiene la función de validar hipótesis, entonces le pregunta, bueno, ¿cuál es el valor que usted va a validar? Dice, esto va a validar esta ecuación, o la ecuación pues, esta es la ecuación. Debe ser igual a cuánto, él da este valor, lo que le di acá. Y por acá, y le pregunta, ¿y cuál casilla por acá, cuál celda va a variar? Entonces, dice, y varío con este H2 que está acá, y varío con este. Y esto empieza a voltear, hasta que hace que empieza a mover acá el H2 en este, hasta que se iguale a este, ¿cierto? Cuando ya termine, listo, ya está. Y aquí le da el valor, lo que llama, exactamente por acá lo tengo. Es algo así, ¿cierto? Algo así. Aquí está la funcioncita, la funcioncita. Aquí está el valor igual. Por aquí están todas estas variables, pues, ¿cierto? RTU, el W sub 1, el E, el A, el PIN, lo que necesite, pues, dependiendo de esto. Aquí está el H2. El H2, entonces usted arranca de un valor que puede ser 2703. No es el mismo problema, pero pues, como usted dice, arranco de este valor y aquí. Entonces, aquí está esta ecuación, ¿ves? Ahí está cuál se está colocando ahí. Aquí está esta ecuación, ¿ves? Ahí está. Entonces, cuando ya y aquí están las variables de las cuales se alimentan, pues, todas estas ecuaciones. Entonces, cuando tenga eso, usted le dice datos, dice análisis de hipótesis, dice buscar objetivo. El objetivo es este de acá, listo. Dice, este es el objetivo. ¿Cuál valor? 77. Entonces, no admite pues que le coloque el valor de ese, sino que hay que copiarlo. Yo quiero que esto se me iguale a 77, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a 70. Aquí no está, pues está igual en 0, ¿verdad? ¿Y cuál es la celda? ¿Cuál es la celda que va a manejar? Cambiando celda. ¿Cuál? H2, ¿verdad? H2, listo. Y empieza ahí a voltear, y finalmente igual a estos dos, y se va a las soluciones. Esto lo varió, estaba en 2703 y lo calculó hasta para que estos dos fueran iguales, ¿cierto? Entonces eso lo hace el Excel solito, pues, sin hacerle ninguna función, ¿cierto? Y aquí hay el riesgo que de pronto se vaya para otra solución, pero cuando uno le coloca aquí una buena semilla de arranque, sería riesgoso si uno se pone a hacer gracias acá y diga, no, pues que esto arranque en 0. Él lo puede hacer.
arranque en cero, ¿verdad? Incluso ya le sacó error, ¿verdad? Una división por cero acá, claro, ¿verdad? Entonces, digamos que arranque en 1 kilogramo, ahí sí un kilogramo, listo, y repita uno a ver si sí le llega, de pronto, ay, no, o sea, para otro lado, de buscar objetivo, entonces la misma función, G2, aquí con 77, y aquí con el mismo variando vamos a ver si llega. Si llega, mire cómo está perdido, se perdió, se perdió, ya donde juega. Se perdió porque yo no tengo ningún control acá en la solución de esta ecuación. El Excel no sabe pues cuáles son las formas de esto, ni se pone a averiguar ni nada, sino que se pone a iterar allá, y llegó por acá no llegó a nada, esto da valor infinito, ¿verdad? Y ahí se quedó, no quiso seguir calculando. Le repito, esto tiene que ser controladito, y se controla con una buena semilla, ¿cierto? Uno le coloca 3000 y eso le funciona con seguridad también, ¿cierto? También le va a funcionar con seguridad. Entonces aquí análisis de hipótesis, buscar objetivo, el mismo, 77, y aquí la celda, esta 3000 es una solución, una propuesta de solución, y aquí la celda debe contener una fórmula. No, es que coloqué lo que no era. Este era este de acá. Bueno, aquí la embarré pues. Aquí coloco es esta. Bueno, ¿qué está pasando acá? B, definir la celda, este es G20, no, es que aquí estaba donde no era, aquí es, listo, pero aquí 2300 el mismo valor, ¿verdad? Con otra semilla, ¿cierto? Con otra semilla, la manera como se puede trabajar pues sin ningún problema, listo. Bueno, esta es la ecuación que estábamos hablando pues allá, ¿cierto? Adicionalmente, bueno, antes de que miremos la ecuación aproximada que también se puede utilizar, ¿cierto? Que fue la que primero utilizaban en la literatura, cuando no habían buenas herramientas de cálculo, en fin. ¿Cierto? Ahora, les decía que el peso en cualquiera de las situaciones, bien sea la inicial o la final, también podría ser diferente del peso de fabricante del conductor, ¿cierto? Entonces el conductor pues puede tener entonces acá lo que les decía, el peso del conductor, el W, y aquí entonces un peso ficticio que lo llamamos W, el viento, ¿cierto? Que es este que aparece acá. Esto se está calculando acá con una de las expresiones, que es la de Book. Son ecuaciones empíricas, pues realmente. ¿Cómo se calcula ese peso ficticio o la presión que ejerce el viento? Dado en las mismas unidades pues, de kilogramos por metro. 4.81 por 10 a la menos 6 por velocidad de viento en kilómetros por hora. Perdón, en velocidad de viento, aquí no está la definición, es en kilómetros por hora, ¿cierto? Al cuadrado, por el diámetro del conductor en milímetros. El diámetro del conductor en milímetros. Y con eso te da los kilogramos por metro que ejerce la presión del viento sobre el conductor. Y evalúa en cuadratura esos dos. Y le da el W resultante, lo que decíamos. El W resultante. Entonces este W resultante se convierte en W sub 2 o el W sub 1, dependiendo de cuándo hay viento, si en la condición inicial o en la condición final. En cualquiera de las dos puede aparecer, ¿cierto? Normalmente pues es en la condición final, porque uno evalúa es en la condición final, a ver cuánto me daría la tensión si yo simulo el viento de diseño. Los 80, los 100, los 120, los 140, eso depende pues, de la zona. Bueno, pero aquí está pues esa corrección cuando hay presencia de viento para evaluar el nuevo peso del conductor. Bueno, una versión aproximada es que para cuando uno utiliza longitud total aproximada, que era A más W sub 2 sobre 24 H2 por el vano al cubo. La ecuación aproximada, pues, de cuando utiliza esto, pues aquí da lugar a una ecuación más sencilla, se sale pues de esa versión senos hiperbólicos, ¿cierto?
Y puede llegar, se llega a esta forma de la ecuación, vea, que la ecuación para calcular H2, en vez de estar por ahí tan metida pues en los argumentos, por aquí está hundida, pues no hay manera de despejarla, ¿cierto? Pero los métodos numéricos, mira, lo acabamos de ver que le resuelven aún el problema, ¿cierto? Pero cuando no existían todas esas posibilidades, inclusive todavía se puede utilizar con esto, no tiene ningún problema, entonces se llega a esta ecuacióncita, ¿cierto? Que es que la tensión H2, en forma aproximada, yo puedo trabajar con esta ecuación, H2 al cubo, más K1 por H2 al cuadrado, esta que aparece pues acá, ¿cierto? H2 al cuadrado, menos un K2 que siempre tiene signo negativo, aquí aparece con signo negativo, igualada a 0, ¿cierto? Entonces, ¿esta qué ventaja tiene? Que aquí usted resolverla, si no tuviera pues, una herramienta, si no es cuidadoso pues en las semillas y todo eso, esta uno puede hacer el análisis de cálculo y determinar cuáles son las posibles raíces, que son tres, y dar una semilla que siempre garantice que se vaya para la solución positiva, ¿cierto? Para la solución positiva, entonces no hay ningún problema. Este es más fácil de controlar para que no se vaya para para un hueco por allá, ¿cierto? Realmente cuando calculamos ahora, eso se fue por allá para un hueco donde no pudo salir, ¿cierto? Donde no pudo salir. Bueno, entonces esta ecuación también se presenta de esta manera, también se suele presentar pues así, de una manera pues como aparece en la literatura, simplemente estoy colocando ahí, esta es la versión pues normalita, esta es otra presentación pues ahí, que por alguna razón pues lo hacen pues, pero realmente esta es como la de interés, si queremos utilizar la ecuación aproximada, ¿cierto? Que lo estamos utilizando pues en este taller, creo que utilizamos la ecuación aproximada, y eso da una diferencia de unos kilogramos, 3, 4, 5 kilogramos con respecto a 2.700, 3.000, eso es nada, pues, ¿cierto? Es nada. Está pues dentro de los cálculos, dentro de los errores normales que había con respecto a la situación real de una línea. Bueno, entonces ya acabamos de ver entonces ya cuáles son la ecuación de cambio de estado, ¿cierto? En esta presentación de la primera, esta es la segunda presentación, ¿cierto? Y esta es la tercera presentación. Tres presentaciones de ecuación de cambio de estado para uno resolver, para pasar de una situación mecánica a otra situación mecánica. Muy bien. Antes de que miremos ya la utilización de esto, entonces ilustremos el concepto del vano regulador. Vamos a mirar qué es el concepto del vano regulador. Resulta, digamos, de que cuando uno tiene un poco de alineamientos acá, cuando tiene un alineamiento realmente. Pero aquí esto podría ser ondulado, pues aquí estamos ilustrando es por facilidad que quería decir. Entonces digamos que aquí usted tiene un vano, ¿cierto? Aquí tiene otro vano, aquí tiene otro vano, aquí tiene otro vano. Y esto se sigue acá hasta una torre de amarre. La torre de amarre. ¿Sí? Pero aquí lo mismo, aquí partimos de una torre de amarre. Es un amarre, y este es un amarre o una estructura pues de retención. Entonces todos estos vanos que van alineados, que van en línea recta, donde todo lo que hay acá en el intermedio son cadenas de suspensión. Todo en ese intermedio son cadenas de suspensión. Entonces, resulta que acá todos estos vanos están acoplados mecánicamente. ¿Esto? Hay por acá por decir algo, por aquí se presentó, por decir algo, que esto está muy largo. Esto se puede hasta, no, ha escuchado que pueden ser hasta 40 vanos, hasta 40 vanos. Hasta 40 vanos, no se permite más porque ya eso es muy riesgoso por un efecto dominó. A 40 vanos. Bueno, entonces estos vanos están acoplados mecánicamente. ¿Cómo así que acoplados mecánicamente? Acoplado mecánicamente significa que si por aquí se presentó, digamos, una alta temperatura, por aquí un viento muy frío, entonces este conductor se encogió. Esto, digamos que por aquí, por alguna situación, esto se encogió para acá. Esto hace que estas cadenas de por acá
se muevan. Las cadenas de por acá cambien de su verticalidad, tratando de igualar siempre las tensiones horizontales en cada estructura, ¿verdad? Ellas se acomodan hasta que las tensiones acá, los H's, sean iguales en cada estructura. Como puede mover, entonces ellas se acomodan hasta que los H sean iguales. Y cambian entonces toda la tensión mecánica de todo este. Finalmente toda la tensión horizontal de todo este tramo tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces, este es un tramo de alineamiento, un alineamiento mejor. Y en este alineamiento implica que el H es igual en todos los vanos. Ese es la situación real, ¿verdad? El H acá tiene que ser igual. Usted los instaló, digamos al principio, ¿cierto? Y hay un H inicial. Se presentó, digamos, un cambio de temperatura en todos, o en una parte. Ellos se acomodan hasta que el H2 sea igual en todos. Entonces, eso me está diciendo, cómo así que finalmente el H es igual? Y aquí tenemos un vano a sub 1, aquí tenemos un vano a sub 2, y me han dicho que las ecuaciones aparece por acá, siempre aparece el vano A1 o el A2, pues, pero aquí dentro de este mismo sitio. Estos son vanos diferentes a lo largo del alineamiento, hasta un vano a sub n. Son diferentes. Entonces, este cálculo se puede hacer, donde usted mire con el valor del vano, si hay un cambio de temperatura de todos, cuál sería la nueva tensión en todo esto, viendo que son vanos desiguales. Entonces usted tiene que montar aquí una ecuación de cambio de estado, 2, 3, 4, n ecuaciones de cambio de estado, n ecuaciones de cambio de estado, y resolverlas simultáneamente. Oiga, resolverlas simultáneamente. Eso es un cálculo muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí. Eso se puede hacer por métodos numéricos, o usted implementa una manera pues de escalera pues para ir calculando, pero eso se le vuelve muy complicado. Entonces, y desde hace tiempo se resolvió el problema, ¿cierto? Cuando ahora, como hay herramientas de cálculo, uno lo podría hacer sin ningún problema, ¿cierto? Pero lo que se ha hecho tradicionalmente es que se reemplaza todo esto por una situación mecánica equivalente. Yo quiero una situación mecánica, un vano equivalente, mecánico, que yo calculándolo sobre él solito, me represente todo esto, ¿verdad? Mire el reto, ¿verdad? Aquí aparece un vano que es un vano, a mí me parece que es un vano mágico, pues, hacer eso y uno valida y sí, le representa pues todo este alineamiento, vano equivalente, mecánico. Y a esta belleza de vano se denomina el vano regulador. El vano regulador. Ahora, determinar este vano regulador, la fórmula vamos a ver que es muy simple. El problema es que, como no hemos colocado la línea, todavía no tenemos datos, porque el vano regulador va a dar en función de estos vanitos. Pero no los tenemos, entonces uno tiene que hacer supuestos. Tiene que hacer supuestos, hacer la ubicación de estructuras, y sobre esa ubicación calcular el vano regulador y compararlo con el vano regulador que usted supuso, a ver si hay diferencia, ¿cierto? O si está para arriba o está para abajo, si hay que repetir una nueva iteración. Entonces, por eso, en nuestro caso, tenemos que tratar de arrancar de un muy buen vano regulador. Cualquier vano, que yo arranqué con 100 metros de vano, no. Que ese vano que vos calculás tenga alguna relación con la realidad pues, de tu línea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula ese vano regulador? Se calcula simplemente, aquí está, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la situación que estamos dibujando acá, de la situación de los N vanos, ¿cierto? Y todos son de suspensión, ahí está pues ilustradito con ese gráfico. Ahora, entonces lo que se dice, bueno, esto que me faltó acá, que cuál era la situación, aquí le damos el nombre, es esta que aparece acá, esta que aparece acá. Entonces esto se miraría pues para acá, para arriba, ¿cierto? Para esta parte de acá. Empataría pues con esto de acá.
es el objetivo. Entonces lo que se hace es que plantean entonces una situación ficticia de n' vanos reguladores, porque no se conoce, digamos, cuántos son, ni cuál es el valor, pero yo voy a suponer de que son igualitos, ¿verdad? Tienen que ser igualitos, ¿cierto? Porque cuando son igualitos, si aquí cambia la temperatura, usted tenía un H1, si este es el vano, si todos los vanos son igualitos, pues todos se estiran de igual manera, entonces la cadena queda en posición vertical, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular si son vanos de 500 metros, todos de 500 metros, entonces mi vano es 500 metros para calcular. ¿Por qué? Porque lo que yo haga ahí hace que la cadena no se mueva porque esta se estira igual, entonces si son iguales no hay problema, entonces por eso acá el equivalente son n' vanos reguladores iguales, ¿cierto? Y con la ecuación de longitud en cada una de las situaciones, longitud acá, igual a esas longitudes, ¿cierto? Igual a esas longitudes. Y algunas consideraciones, la sumatoria total, digamos, o longitud de línea recta, la conservo, que es la sumatoria A1, A2, A3, en este otro caso, la sumatoria de acá hasta acá de distancia sería simplemente n' a su r. N' a su r daría la longitud de acá hasta acá, que es a su 1 más a su 2 más a su 3 más a su n. Entonces eso se conserva, pues. Y utilizo la ecuación aproximada de longitud de conductor, ¿verdad? Esto es posible gracias a esta ecuación. Por eso esa ecuación, digamos, se montó y se insistió y se dijo, tomemos esa aproximación, porque para cálculo de longitud usted lo puede hacer, pero para montar una ecuación de vano regulador no hubiera sido posible con la ecuación exacta, pues, de longitud, el 2h sobre w, seno hiperbólico de a medios, h sobre w. Eso no haría posible, digamos, montar este desarrollo. Este desarrollo se montó en base a esto. Entonces aquí se aplica esta ecuación acá, y esta misma ecuación se aplica acá, ¿cierto? Y deben ser iguales, ¿cierto? Entonces longitud total por un lado, cuando son desiguales, entonces son sumatoria de los a sub i, o sea, que este es a sub 1, a sub 2, más w sub 2 sobre 24h, este h va a ser el mismo, recordemos que tiene que ser el mismo en ambas situaciones, y sumatoria de los a sub i al cubo, ahí está, para la situación real. En la situación ficticia, entonces usted le aplica también la ecuación Z aproximada, pues, de longitud, ¿cierto? Entonces, son todos iguales, entonces aquí aparece n' vanos a su r, ¿cierto? Aplica esto n' veces, aquí aplica también n' veces esto, entonces w sub 2 sobre 24h2 por n' vanos reguladores, n' veces, ¿cierto? Ahora, esto que aparece acá, lo que dijimos que era igual que la longitud en línea, pues la longitud de línea es n' vanos reguladores, que es lo mismo que la sumatoria de sub i, entonces está acá, entonces cancelamos este par de términos. Aquí queda que este es igualado a este, aquí y este término pues, también se cancelaría. El término también se cancela, ¿cierto? Y queda que la sumatoria de los a sub i al cubo es igual a n' vanos reguladores, que es lo que está acá, al cubo. Aquí este n' reguladores se separa en dos componentes. Primero, a por a sub r, ¿cierto? A por a sub r, está a por a sub r al cuadrado, y luego por a sub r, ¿cierto? Donde la sub r, bueno, en este lado entonces, de aquí despejamos, digamos, a sub r cuadrado, Entonces a sub r cuadrado queda n' a sub r por a sub r cuadrado. Y este n' a sub r, es sumatoria de los a sub i, n' a sub r por a sub r cuadrado, ¿cierto? Porque es a sub r al cubo, ¿cierto? Y separo entonces lo que ya conozco de n' a sub r. N' a sub r es sumatoria de los a sub i, que está acá, ¿cierto? Y aquí despejo entonces el vano regulador. El vano regulador es simplemente, aquí no está bien clarito, raíz cuadrada
de la sumatoria de los A sub i al cubo de la situación real sobre la sumatoria de los A sub i. Ese es el valor del vano regulador. Pues la expresión dio muy bonita. El problema es que yo no tengo todavía la ubicación de estructuras, entonces uno tiene que partir de un método, pues o alguna metodología, bien sea de líneas típicas parecidas a la anterior que ya estén diseñadas, que ya están en operación, y de ahí se saca, digamos, la tipicidad de los vanos reguladores, o por ecuaciones también uno puede, suponiendo unos vanos típicos, calcular cuál sería, de qué orden estarían esos vanos reguladores, ¿cierto? Si por ahí en 100, 200, 300, 400, 500, hay formulitas sencillitas pues para uno ubicarse rápidamente en el rango de metraje pues del vano regulador. Pero por ahora, la ecuación de vano regulador es esta que aparece acá. ¿Cómo reemplazar si uno le dieran este problema? ¿Verdad? Tiene todos estos conductores, tiene todos estos vanos, 100, 200, 400, 800, ya lo tiene, ¿cierto? Le dicen, vea, pasa de temperatura de 20 grados a 75 grados y además incluye el envejecimiento por creep, ¿cierto? Se utiliza la ecuación de cambio de estado con la ecuación, con el vano regulador calculado con esto. Solamente lo hace una vez y ya, ¿cierto? Entonces, para eso es el uso del vano regulador, que usted utilice en un alineamiento la ecuación de cambio de estado una sola vez, ¿cierto? En vez de n veces que serían la cantidad de longitud de vano, y adicionalmente tenía que resolverlo simultáneamente, ¿cierto? Que es lo que vamos a ilustrar de alguna manera en el taller, ¿sí? Bueno, entonces aquí viene ya un tallercito sobre cálculo básico con ecuación de cambio de estado, ¿cierto? Este tallercito es realmente simple, también es muy simple. Vamos a pegarle pues como una miradita por encima de qué trata, cuál es el objetivo del tallercito. Ya hace el tallercito. El tallercito simplemente dice, hay una condición inicial de pues los datos del conductor, el dato es este del peso, del vano fijo de 500 metros, lo vamos a hacer a un solo vano, ¿cierto? Por ahorita vamos a mirar pegándole un vanito ahí, vamos a pedir otras cositas pues que se ilustrar intuitivamente pues, con números, que este vano regulador eso sí funciona, que eso sí da, ¿cierto? Porque uno ve esto y dice, si se da tanta maravilla, piensa uno, pero mete uno los números y sí, eso da muy preciso. Está en el diámetro, el módulo de elasticidad de Joule, el coeficiente de dilatación térmica, entonces el tiempo max, la temperatura máxima y el tiempo promedio. Entonces vamos a partir nuevamente desde acá hasta acá, ¿cierto? Que esta sea la condición 1 y que esta sea la condición 2, es lo que vamos a hacer en forma general, de aquí hacia allá. El RTU 13.000 y punta, el CRIP 22 grados, ¿cierto? La distancia mínima de seguridad para evaluar algunos calculitos ahí de cuál debe ser la torre mínima para que esto me cumpla con la distancia mínima de seguridad del terreno, ¿cierto? Bueno. Y el conductor instala cuando la temperatura es de un valor promedio, o sea, 20 grados centígrados, y a una tensión horizontal de 20, del 20%, o sea que H1 es 0.2 por 13, el 20% de 13.500, pues para 270 y punta. ¿Listo? Muy bien. Y empiezan aquí los pedidos. Primero, calcular la flecha en el momento de la instalación y la altura de la torre requerida, si la temperatura no cambiara. Es decir, cuando usted arranca, sin haber aumentado la temperatura, eso le da aquí una catenaria. Entonces diga usted, si la distancia mínima de seguridad es tanto, ¿cierto? Y yo se las doy, dígame entonces cuál debe ser la altura de torre, ¿cierto? Para tener una idea para una separación de 500 metros, cuál es la altura de torre. Ese es muy sencillo, pues. Ese es muy sencillo, que aquí sería el primero, calcular la flecha la da 21, ¿cierto? La altura de torre sería la flecha más la distancia de seguridad, o sea que tendría que tener una torrecita mínimo de 20, casi 29 metros, para tener una idea pues de que en un vano de 500 metros ya tiene que tener una torre pues de este valor, ¿cierto? Solamente en terreno plano y para un vanito de 500 metros, que es un vano típico, ¿cierto? O para tener una idea de que mire que las torres sí dan por el lado en que las vemos pues allá instaladas, ¿cierto? Bueno, es muy sencillo, simplemente calcular flecha con la ecuación pues de H sobre W, pues la exacta pues,
perdón, sí, coseno hiperbólico de A medio, en este se queda 500 sobre 2, H sobre W, menos 1, ¿cierto? Con esto calcula su flecha y ya. Todos estos casos, con esto calcula la flecha pues, en forma exacta, no hay necesidad de, si usted lo calcula con la ecuación parabólica, ha parecido, pero para que es básicamente lo mismo pues con las herramientas de cálculo. Bueno, ese sería el primero. Bueno, ahí ilustrémoslo acá de una vez porque aquí está la solución, está el enunciado. Calcular la flecha y la altura requerida cuando se energiza el conductor, oiga, se energiza el conductor y la temperatura sube a 50 grados. ¿Verdad? Inicialmente subió a 50 grados. Entonces ya no sería tan simple como esto, ¿cierto? En este caso hay un cambio de 20 a 50 grados. Entonces aquí se está utilizando, no me acuerdo, creo que utilizó la ecuación aproximada. De todas maneras, aquí está ilustrando. Si lo va a hacer con la aproximada, esta. Si lo va a hacer con la exacta, esta. En esta versión o en esta versión. Entonces, utilizando cualquiera de ellas, da un H2 de 2560.73, o sea, resolviendo pues con esta ecuación, calcula la flecha pues, con la misma ecuación de acá, da una flecha, y la torrecita ya le tiene que ser de 29, ¿cierto? Porque ya el conductor se le estiró pues por temperatura de 30 grados adicionales, ¿cierto? Entonces, esa es como la ilustración básica de porque hay que utilizar la ecuación de cambio de estado, o sea, porque hubo cambio de temperatura, entonces no hay manera pues de hacerlo con las ecuaciones de catenaria sencilla, no hay manera, pues hay que utilizar la ecuación de cambio de estado. El siguiente es lo mismo, pero subiendo a 75, ¿verdad? Subiendo a 75. Entonces, subiendo a 75, entonces lógicamente la tensión va a disminuir más, de tal manera que la flecha te dé un poquito más. Y la torrecita ya te exige que sea de 30.31, va subiendo, ¿verdad? Ya estamos en 30.31. Simplemente ahí ilustramos todos esos, definimos así esos problemas que pudimos haber dicho uno, pero aquí lo que queremos es como un paso a paso, pues, a ver cuánto influye cada uno, cada efecto en cuánto influye, ¿cierto? Si subir a 50 grados, tanto, si subir a 75, tanto. Y adicionalmente en este le dice, va a calcular la flecha, la torre requerida con el al final de la vida útil, con la temperatura máxima, o sea, nuevamente 75 grados, que es del anterior. Pero aquí, al final de la vida útil, vea, es decir, aquí le está diciendo, utilice el valor del CRIB que yo le estoy dando pues ahí como aproximado pues para ese envejecimiento de 30 años, ¿cierto? Entonces ahí utilizo entonces resuelvo la ecuación de cambio de estado con el CRIB, entonces incluyo el CRIB, bien sea pues acá, en cualquiera de ellos, pues, pero estoy incluyendo el CRIB, o sea, 22 grados más de temperatura, ¿cierto? Me da que el H todavía debe disminuir más, 2375, con despido, 2457. La flecha sube otro metro, pues ahí, sube otro metro, más o menos. Entonces necesitamos una torre de 31.3, ¿cierto? 31. En este numeral siguiente le dice, evalúe todas las anteriores y diga cuál es la peor situación para que usted determine la torre que le cumpla para todo. Entonces la torre que le cumpliría para todo eso es esta. Una torre de 31 y pucha de metros, 32 pues. Eso realmente las torres van de 1,5 en 1,5 pues. Entonces uno mira la que más cercana pues le queda a este si el problema lo fuera pues a resolver de esta manera, ¿cierto? En este caso es simplemente hasta acá resolver la ecuación de cambio de estado, pues muy sencillo, simplemente es manejar bien esta ecuación, ¿cierto? No los ponemos a usted. Profe, profe, esa altura de torre sería entonces la altura al que debería estar el conductor más bajito. Okay. No, digamos, realmente sería esto, ¿verdad? Casi lo que tú dices. Y aquí va a quedar, bueno, aquí me faltó la torrecita, y aquí va a quedar este conductor con esta flecha pues de 24, aquí entonces garantizo la distancia de seguridad que me están dando, ¿cierto? Tiene que ser fija, este es volvamos arriba que me dicen la distancia de seguridad, 6,5 metros, 6,5 metros, entonces esta tiene que ser 6,5. Acabo de calcular acá una flechita que me da
24,63. 24,63 metros. La suma de estas dos me tiene que dar entonces la altura de torre. Es la altura de torre mínima que me cumple para la situación más crítica, 31,3. Esta es la altura de esta torre. Tiene que ser por este valor o por encima, mínimo este valor. No puede estar por debajo porque ¿qué pasaría si usted coloca una torre de 30 metros? Pues no cumple las distancias de seguridad, pero, o sea, yo ahí miro que es que el conductor, o sea, ahí está el conductor más bajito, ¿no? Sí, O sea, claro, ya en forma real, sí, claro. Ya vos tenés acá tu corre, entonces acá miras, digamos, si tienes una situación de esta, por ejemplo, entonces sería este, por ejemplo, el más bajo, claro. El más bajo sería este acá, ¿cierto? Y este, digamos, tiene acá su catenaria, ¿cierto? Catenaria, ¿cierto? Entonces este sería, digamos, lo que estamos mirando acá es el 31,3, ¿verdad? Con respecto al conductor más bajo, correcto, ¿sí? Correcto. Listo, profe, gracias. Bueno, ahora, el otro suponer, bueno, aquí viene una situación ya para que ustedes la miren, pues así la voy a dejar a ustedes. Se presentan dos vanos consecutivos, 500 y 800 metros, ¿verdad? Donde la estructura intermedia es de suspensión, ahí está pues ilustradito en qué consiste, ¿verdad? Entonces se presenta esta situación, hay dos vanos, 500 y 800 metros. Entonces, va a pasar, va a suceder un cambio, ¿cierto? Donde la estructura intermedia de suspensión calcular la tensión horizontal en los vanos al final de la vida útil de la línea, ¿cierto? O sea, que le está diciendo, vea, considere creep y considere aumento de temperatura, las dos, o sea, lo mismo que teníamos anteriormente. Y le piden calcular la tensión horizontal en forma exacta, primero sin utilizar el concepto del vano regulador, ¿verdad? Si no tuviera el concepto del vano regulador. Y en el siguiente caso es, por aquí, calcular la tensión horizontal utilizando el concepto del vano regulador, ¿verdad? Cuando utiliza el vano regulador no hay problema, ¿verdad? Usted resuelve la ecuación de cambio de estado con el vano regulador, ¿cierto? En caso, el vano es este, ¿cierto? Entonces el vano regulador es 500 al cubo más 800 al cubo sobre 500 más 800, raíz cuadrada de eso, le da 700 metros. Pero es lo que, si le creemos al vano regulador, ¿cierto? Y calcula con vano regulador la ecuación de cambio de estado y le da que la ecuación, el H2 final es 2516, ¿verdad? 2516. ¿Cierto? Calculándolo con este vano regulador, ¿cierto? Ahora, lo que se hizo en el primer numeral, que es, digamos, el elaborado, es que usted no tiene la ecuación de cambio de estado, ¿cierto? No tiene la ecuación de cambio de estado. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Va a montar, como sabe que la cadena se le corre hacia acá. Entonces tiene que montar acá la ecuación de cambio de estado con un H1 de 500 metros. H1 de 500 metros. Y un H2 de 500 más un delta A, más un corrimiento. Y aquí monta la ecuación de cambio de estado con un H1, no, perdón, un A1. Estaba hablando de H1, estaba hablando de los A. En la ecuación por acá aparece, recordemos que en la ecuación de cambio de estado, por aquí aparece A2 y A1, A2 y A1, pero dentro del mismo vano, ¿cierto? Dentro del mismo vano. Entonces lo que estamos diciendo acá es que usted monta acá su primera ecuación con A2 igual a 500 más delta A y A1 igual a 500. Aquí monta la ecuación de cambio de estado con A2 igual a 800 menos el corrimiento, Pues aquí se corrió, entonces este vano supuestamente queda más pequeño, ¿cierto? Debido al corrimiento. Y el H1 es 800. Usted monta esas dos ecuaciones y las resuelve, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que resolver, aquí están montadas las ecuaciones. Aquí está la primera, con 500 más el delta A. Y aquí está montada la segunda con 800 menos delta A. Tiene que resolver simultáneamente estas dos ecuaciones, ¿verdad? Ya que por sí tiene cierto complique una ecuación de cambio de estado,
Aquí le está diciendo, resuelva simultáneamente dos ecuaciones de cambio de estado, ¿cierto? Y eso solamente son dos. Si fueran 10, no, tiene que organizarse mucho para llegar a la solución. Vamos a ver que eso no es necesario porque uno utiliza el concepto del vano regulador, ¿cierto? Conoce, defiende. Entonces aquí se está resolviendo. Entonces, por algún método usted monta estas dos ecuaciones y las resuelve. Aquí lo que se hizo fue, el método más sencillo es graficarla, ¿cierto? Montar esta ecuación de cambio de estado, ¿cierto? En función del corrimiento, ¿cierto? En función del corrimiento. Usted va corriendo, pues, corre aquí 1 centímetro, como arranque, como quiera, ¿cierto? Entonces, 1 y 1, tan, y resuelve. Entonces eso le da un H2. Entonces usted va resolviendo acá. Desde aquí, solamente nos miramos alrededor de la respuesta, pero este sí se ve desde el principio. Entonces usted arrancó desde acá y va colocando un corrimiento, ¿cierto? Entonces aquí arranca que la solución para H2 de acá le dio por acá, y que el H2 de acá le dio por acá. O sea, esa no es la solución, porque recordemos que las H's acá, ¿cómo tienen que ser las H en estos vanos? ¿Cómo es el H de acá? La tensión horizontal con respecto a la tensión horizontal acá. Son iguales. ¿Por qué? Porque la cadena se mueve para igualar esas tensiones horizontales, ¿cierto? Entonces, sabe que esa tensión tiene que ser igual. O el H2 que esté calculando acá y el H2 que esté calculando acá, pues, simplemente lo va excursionando en función del corrimiento hasta que llega a un punto en que las dos son iguales. Entonces, esta es la solución. Ahí está la solución. Y en la solución usted leería cuánto vale el H. Entonces lo lee acá, 2500, aquí 2500, antes del 20, 2515 más o menos, ¿cierto? Y esto se dio para un corrimiento de 30 y pucho de centímetros, 36 más o menos, pues, 36. Entonces usted lo lee allá y dice, ¿verdad? De acuerdo con la solución, el corrimiento se dio en 36 centímetros. Cuando la cadena se corrió 36 centímetros, se igualaron las tensiones. ¿Cuáles son esas tensiones? Igualitas. 2515, ¿verdad? 2515. Pero resuelto pues con todas estas maromas, pues, ¿verdad? Bueno, ahora, este 2500, pues esto aquí es carreta, pues ahí que se determina, en fin, pero realmente lo que uno tiene que mirar es este 2515, 45, comparado con la solución con vano regulador, le dio 2516, ¿verdad? La diferencia apenas fue un pelado kilogramo, ¿verdad? O sea, por eso ese vano es mágico, definitivamente es mágico, pues. Si para dos me evita todo esto, que fueran 10 quien resuelve eso y él sigue haciendo su labor, ¿cierto? Solamente utilizándolo una vez, él calcula de una vez este H sin tener que calcular estos corrimientos ni nada de esas cosas, pues. Ese es el concepto del vano regulador, ¿cierto? Listo, ahí terminamos, como ya vimos más o menos en detalle, ¿cierto? Para que ustedes también le peguen una miradita al taller, en fin, ¿cierto? Está casi resuelto, pero que ustedes lo resuelvan, pues, ¿cierto? Ustedes me lo resuelven, pues. Es decir, para que monten la ecuación de cambio de estado y se enfrenten, pues, a esa dinámica de calcular, pues, la ecuación de cambio de estado y verifiquen, pues, todos estos numeritos, ¿cierto? Ahí está casi que resuelto, pero no está, pues, resuelta esta ecuación. Simplemente digo, la resuelvo por Excel, en fin, y me da este valor. Verifican que sí les dé, ¿cierto? Sería, pues, la verificación que hacen ustedes de este taller y de una vez miramos ese tema, muchachos, porque eso tiene que ser a la carrera porque se nos acabó el tiempo, pues. No hay lugar, pues, aquí que entre 8, no, de una. Para la próxima, ya esto lo tienen que tener visto porque eso son muy sencillos. El objetivo es que no se queden simplemente con, mira qué ecuación tan bonita. No, y una vez la vamos montando porque la vamos a necesitar para poder desarrollar el trabajo de cálculo mecánico. Pero aquí terminamos entonces con hasta empezar hipótesis de cálculo mecánico.